En HDC, Historia del Cómic, estamos haciendo una historia completa del cómic desde sus orígenes hasta la más rabiosa actualidad. Puedes acceder a ella haciéndote mecenas en HDC, en iVoox o formando parte del consejo de El Abrazo del Oso en patreon.com/El Abrazo del Oso. Allí podrás escuchar todos los episodios publicados de la historia del cómic y acceder a todos los extras del podcast El Abrazo del Oso. En nuestros episodios One Shot en abierto profundizamos en muchos de los cómics y conceptos que van surgiendo a lo largo de la serie principal. Hoy, junto a Francisco García, abrimos las páginas de un salto cualitativo en el mundo de Mortadelo y Filemón, el sulfato atómico. El sulfato atómico quizás sea una obra capital en la historia del tebeo español, y sin duda una piedra angular en la evolución de Mortadelo y Filemón, la serie más emblemática de Francisco Ibáñez. El sulfato atómico es la primera historieta larga, más de 40 páginas, de Mortadelo y Filemón. Hasta entonces, la serie había consistido en gags de 2 a 8 páginas, con tramas autoconclusivas. Esta obra representa, por tanto, el paso a un nuevo formato narrativo, claramente influido por el cómic franco-belga, tipo Asterix, Tintín. Ibáñez se propuso demostrar que podía mantener su ritmo de gags en una aventura larga con coherencia narrativa y lo consiguió con maestría. El resultado fue un éxito rotundo, que consolidó a Mortadelo y Filemón como una de las grandes series humorísticas de Europa. Vamos con la trama. La historia parte de un invento catastrófico, el sulfato atómico, un producto químico capaz de aumentar el tamaño de los insectos y convertirlos en gigantescas bestias agresivas. El profesor Bacterio ha creado este producto para combatir las plagas agrícolas, pero cae en manos del maléfico dictador Brutzentrausen, del país ficticio Tirania. La tía, técnicos de investigación aeroterráquea, encomienda a Mortadelo y Filemón la misión de recuperarlo. La historia se convierte en una parodia de las novelas de espionaje y ciencia ficción, con elementos satíricos hacia el militarismo, la Guerra Fría, la burocracia y los totalitarismos. Es espectacular la escapada del campo de concentración, que parece sacada de una película. Hay que decir que huye un poco de la estructura posterior que le hará famoso, de clichés repetitivos, buscando explotar una situación para generar gag tras gag. Me estoy refiriendo a que aquí la trama es más lineal, y no del tipo intentan pasar una valla por arriba y ocurre una catástrofe. Entonces intentan con un túnel por abajo y les muerde un perro. Intentan flanquearla y ocurre otra cosa. Intentan derrumbarla y ocurre otra, y así. Aquí la trama va avanzando en línea recta, y es fácilmente seguible. Parece una obra de línea clara franco-belga. Eso sí, cada página o secuencia incluye un gag visual o verbal que explota la torpeza de los protagonistas, las reacciones absurdas de los secundarios o la lógica disparatada del universo de Ibáñez, con lo que se reconoce el estilo de las aventuras de Mortadelo y Filemón igualmente. Todo se basa en la destrucción como recurso cómico, todo acaba siempre en desastre físico, pero sin consecuencias graves. Es humor blanco. ¿Cuál es ese tipo de humor blanco? El humor sigue siendo de slapstick visual, golpes, caídas, explosiones, persecuciones, pero todo tiene un gran sentido a pesar de su absurdo, en el sentido de lógica retorcida y situaciones que se escapan del sentido común, pero la aventura va avanzando por una línea argumental clara. Evidentemente hace una crítica política, pues no deja de ser una sátira de los regímenes dictatoriales, la incompetencia institucional y la carrera armamentística. ¿Por qué es tan original? Lo más original con respecto al resto de la obra de los personajes y lo que la convierte en, posiblemente, la mejor aventura de toda la saga, es, como estoy diciendo, que la historia sigue una estructura lineal, con misiones y obstáculos, pero que es principalmente episódica. Cada intento de resolver la situación se convierte en una secuencia humorística autónoma. Aún así, todo se encadena y hay una cohesión general bien mantenida, que culmina en un desenlace explosivo. El sulfato atómico se derrama accidentalmente sobre un insecto, causando graves estragos. Hablemos del tipo de dibujo. Pues en cuanto al grafismo, aquí Ibáñez alcanza su cenit. Desarrolla un estilo plenamente maduro, reconocible y pulido, que podríamos caracterizar por sus trazos fluidos y expresivos, con gran energía visual y una caricatura muy viva. Gestos exagerados, cuerpos deformables, expresiones teatrales.
Como siempre en toda su obra, utiliza fondos muy detallados, con guiños constantes, grafitis, carteles, detalles absurdos en segundo plano, y el color es plano pero muy bien distribuido para apoyar la acción. La composición de página es clásica, muy europea, viñetas regulares y 2-4 tiras por página. Composición clara, con orientación cinematográfica, planos generales, primeros planos, encuadres dinámicos, pero hay que destacar el uso maestro de la secuencia humorística, acumulando tensión que explota en un gag final. Y por último, los personajes están muy bien diseñados. Cada personaje secundario es fácilmente identificable a pesar de lo grotesco. Y una vez más cerramos con la importancia de la obra. Supuso la entrada de Ibáñez en el formato largo, al estilo europeo. Esto le permitió desarrollar tramas más elaboradas sin perder el ritmo cómico. Aquí se establecen ya plenamente los rasgos de Mortadelo y Filemón, la dinámica entre ellos y la estructura de las misiones de la tía. Por lo tanto, consolidó los personajes dándoles ya un carácter fijo y un procedimiento, que anteriormente estaba sujeto a las necesidades de historietas cortas autoconclusivas. Sin nombrar países reales, Ibáñez construye una crítica lúdica pero punzante a los totalitarismos, los laboratorios militares y las agencias secretas. Esto va a ser una constante en toda la obra de Ibáñez, una cierta y soterrada crítica y una preocupación por los problemas de actualidad. El sulfato atómico influiría en otras series cómicas españolas y también marcó el camino de las aventuras largas que Ibáñez desarrollaría con regularidad desde los años 1970. Pero lo más importante quizá es el establecimiento de una estética visual fija y duradera para toda la colección. El estilo gráfico de esta obra se convirtió en canon, no solo para Mortadelo y Filemón, sino también para el cómic humorístico español. Caricatura expresiva, fondos ricos, ritmo de gags constante. En cuanto a su acogida por crítica y público, hay que decir que El sulfato atómico fue un éxito inmediato y sigue siendo uno de los álbumes más queridos por los fans en la actualidad y de los más recordados siempre. Suele estar en todos los listados de los mejores cómics de la historia y ha sido reeditado decenas de veces, en muchos tipos de edición, incluido en colecciones como Olé, Superhumor y ediciones especiales en tapadura. También inspiró pasajes de películas animadas y videojuegos de Mortadelo y Filemón. Es una obra que ha envejecido bien en su humor, aunque con ciertos guiños que hoy pueden verse como producto de su época. Evidentemente, El sulfato atómico es una obra maestra del cómic humorístico español. Su narrativa y sus gags visuales la convierten en una lectura imprescindible para cualquier amante del noveno arte. No solo consolidó a Mortadelo y Filemón como fenómeno cultural, sino que demostró la capacidad del cómic español para entrar con éxito en el formato largo, rivalizando con los mejores cómics europeos. La historia del cómic es un podcast exclusivo de El Abrazo del Oso Producciones, con guión y locución de Francisco García, producción y dirección de Eduardo Moreno y diseño sonoro de Ángel González. ¿Quieres acceder a toda la historia del cómic? Hazte mecenas de HDC en iVoox o formando parte del consejo de El Abrazo del Oso en patreon.com/El Abrazo del Oso. Allí podrás escuchar todos los episodios publicados de la historia del cómic y acceder a todos los extras del podcast El Abrazo del Oso. Encuentra más información en la web elabrazodeloso.es y si tienes algo que contarnos, escríbenos a correo@elabrazodeloso.es.